Yo quiero presentar a Wilson. Vamos a hacer esta presentación a cuatro manos. Wilson es el asesor de ciberseguridad del Grupo de Respuesta a Incidentes de Colombia, Colcert. Es una persona, digamos, muy especial para nosotros en el dominio, es como de la casa. Entonces aquí estamos como casi entre hermanos, entre muy amigos. Yo soy Gonzalo Romero, yo soy el director de seguridad informática o de seguridad de la información del dominio colombiano de Internet, y nos corresponde hacer la última presentación del día, y es mostrar un poco o hablar sobre la seguridad DNS en nuestro país y cómo encontramos desde el punto de vista de las pruebas de concepto, más allá de las encuestas o más allá de unas gráficas que nos entregan diferentes fuentes, cómo a partir de nuestra investigación encontramos información que les queremos compartir. Bien, esta es la agenda que tenemos desarrollada o queremos desarrollar aquí en esta ocasión. Primero un poco algo de historia de nosotros, del CCTLE como tal. Cómo ha sido la implementación de las extensiones DNS-SEC en el dominio colombiano. Hablar un poco de la estrategia de concientización, lo que estamos haciendo acá, por cuarta vez ya, y no vamos a dejar de hacerlo. Vamos a hablar un poco de actividades conjuntas que venimos realizando entre el Colcert y el CCTLE nacional. Vamos a hablar un poco de los dominios .co que se encuentran firmados con extensiones DNS-SEC. Vamos a hablar de DNS-SEC en Colombia un poco. Y vamos a hablar de desafíos. Y al final, si nos queda un poco de tiempo para una serie de preguntas. Comencemos. El CCTLE colombiano fue registrado, ¿sí?, en el año 1991. En ese año no existía el ICANN. No existía ni siquiera Internic, ni siquiera le pedimos el dominio CO al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Yo recuerdo muy bien el ticket que nos asignaron, es el HS22. Teníamos que llenar el formato en unos papeles de la fama de las carnes. ¿Se acuerdan de esos papeles grandotes? Los papeles verdes grandes, exactamente. De las famas, ¿no? Con eso le entregaron usted la carne en las famas. O es que son muy jóvenes como para no acordarse de las famas, pues, jóvenes, ¿ah? O sea, ustedes compran una carne madurada en Carullas de hace 40 años. No. Hasta septiembre del año 2010 fue gestionado por una universidad nacional, una universidad de Colombia, privada, que se llama la Universidad de los Andes. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la universidad, soy orgulloso uniandino y trabajé durante 10 años en la Universidad de los Andes. Y para mí el .co es como algo muy especial, porque después de haber trabajado 10 años en la universidad, regreso a este mundo. Y créanme que esto es una pasión para mí. Entonces, yo llevo el .co en el .corazón. Entre el año 1991 que se registra el dominio y el año 2010, que es cuando nosotros lo recibimos, la Universidad de los Andes nos entrega 28.000 dominios registrados por usuarios particularmente colombianos. Esa era una consideración, una norma en ese momento, de que solamente habían personas naturales y personas jurídicas que podían registrar su dominio en Colombia. Y muchos de ustedes recuerdan que había que mandar un fax, ¿no?, con la copia de la transacción en el banco. Tiempos aquellos. Pues bien, muy interesante. Tenemos 28.000 dominios desarrollados en más o menos unos 20 años. ¿Sí? Bastante, ¿no? Pues hoy, en el año 2018, tenemos 2.2 millones de dominios colombianos, o .co, porque para nosotros es Colombia, ¿no?
.co se asocia a Colombia, pero es que .co es una joya que le interesa, no solamente le interesa a los colombianos, es una joya que le interesa a la gente que le gusta la comunidad, la corporación, las compañías, ¿no? Bien. Está registrado en más de 200 países, es un dominio global, ¿no? Y está, digamos, los que comercializan nuestro dominio son más o menos unos 120 registradores a nivel mundial. Bien, es un poco de historia. ¿Cómo digamos, volvemos a revivir el dominio colombiano técnicamente? Que estaba muerto. Durante 20 años estuvo muerto técnicamente. Entonces, tenemos la ocasión como concesionario del Ministerio de TIC de realizar la primera reunión de ICANN en Colombia, en Cartagena, 4 meses después de comenzar nuestra concesión, en la ciudad de Cartagena, en el ICANN número 45. Y nos invitan a la reunión de DNSSEC, en ese entonces, en esa reunión de ICANN, en diciembre del 2010. Y mi jefe de ese entonces, que hoy es el vicepresidente de una gran compañía a nivel de registro, se sienta en la mesa y le preguntan a él cuándo está listo cuándo va a tener el .co, cuándo está firmado por DNSSEC. Y él se compromete a que en el siguiente ICANN el dominio colombiano está firmado. Y es así. A los 3 meses, en marzo 1 del 2011, la raíz del dominio SEO está firmada con extensiones de DNSSEC. Lo cual para nosotros es creo que es un buen hito. O sea que desde el 2011 tenemos hace ya casi 7 años un dominio firmado en el que cualquier usuario de un dominio, cualquier registrante de un dominio SEO puede aprovechar el hecho de que el dominio está firmado. ¿Cuáles son las políticas? Esto ya es muy técnico. Yo creo que esto lo han venido desarrollando Cristian, Daniel, etc. Esto, digamos, resume un poco cuáles son el DPS o el documento de políticas del DNSSEC del .co. La KSK tiene 2048 bits, se actualiza de manera anual, y la ZSK de 1024 se actualiza cada mes. Las firmas se generan con RSA y SHA-256 en algoritmo y hash y se refrescan de manera mensual. Tenemos la capacidad de que se pueda recorrer o no recorrer la zona. Con NSSEC 3 no existen restricciones para transferencias cuando un dominio está firmado. El juiz indica si un dominio está firmado o no, y no se requiere ningún tipo de certificación por parte de los registradores cuando hacen una actualización de registros DS en el modelo de registro. Hicimos en 2014 una actualización y la implementación del protocolo de intercambio de información entre registros y la pasamos del RFC 4310 hacia el RFC 5910 y estamos en las mejores prácticas de la punta de tecnología en DNSSEC en nuestro dominio colombiano. DNSSEC, como ustedes han dado cuenta, es como una clase de cálculo integral o de cálculo vectorial complejo. DNSSEC es un tema en el que lleva la IETF hablando muchos años y no es fácil. Pero ¿cómo se logra? Definitivamente con este tipo de eventos, construyendo capacidad técnica y humana, haciendo transferencia de conocimientos. Y esto en aras de ¿qué? De fortalecer la industria de TI en nuestro país, particularmente. Hemos hecho, ya es nuestro 4º evento. Hicimos 3 eventos en el año 2011, 2012 y 2013, y nos han acompañado los mismos actores relevantes de la comunidad de Internet, el ICANN, la Internet Society, el gobierno, los amigos del NIC chileno, ¿sí? El sector privado, a los cuales nunca dejaremos de agradecer por estar aquí con nosotros apoyándonos en este proceso de concientización y de transferencia de conocimiento. Ustedes han sido los receptores de este tipo de
invitaciones que hacemos para que conozcan un poco más de la seguridad del DNS. Hemos desarrollado y hemos estado trabajando para concientizar y hacer que podamos firmar dominios, por ejemplo, militares, gubernamentales, dominios educativos a través de la Red Nacional Educativa. ¿Sí? Esos, digamos, son procesos y son iniciativas que están en camino, que están en proceso, no son sencillas. ¿Sí? No es fácil convencer de este tipo de temas porque eso tiene unos costos inherentes. ¿Sí? Como ustedes se han venido a cuenta, este tema de criptografía, desciframiento, exige elementos costosos para mantener la seguridad, y eso se tiene que administrar, y esa administración es costosa y compleja. Estábamos hablándoles ahorita del convenio con ISPs. Ese es nuestro gran objetivo, que a través de los ISPs podamos desarrollar un poco más en el dominio en términos de seguridad y concientizar a los proveedores de que provean resolución recursiva para que los dominios que están firmados tengan toda la cadena y podamos ver esa llavecita, ¿no?, en los navegadores que indique que el dominio está cifrado de punta a punta. Hemos también hablado con la asociación bancaria, han estado interesados en el .bank como uno de los dominios genéricos que tienen unas características y que son en donde el DNS que es un elemento obligatorio a nivel de raíz. Le voy a dar la mano entonces a Wilson para que nos hable un poco de cómo hemos venido trabajando conjuntamente. Wilson, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a .co a poder participar en esta, digamos, esta forma de compartir conocimiento. Bueno, muy rápidamente voy a hablar de qué es el Colcert, aunque ya, digamos, en la charla de la CRC de pronto nos indicaron de dónde fuimos creados. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que el Colcert está dentro del Ministerio de Defensa Nacional, dentro del Viceministerio para Políticas y Asuntos Internacionales. Dentro de nuestras principales funciones está la colaboración activa en resolución de incidentes. Trabajamos muy colaborativamente con organizaciones de gobierno, CECIR sectoriales. Actualmente estamos trabajando con el CECIR de gobierno. Estamos trabajando, ayudando, digamos, a fomentar esa colaboración con el CECIR Casobancaria que se está creando. También estamos trabajando muy fuertemente con el CECIR eléctrico, que también se está moviendo en estos momentos. Tenemos algunos servicios proactivos, reactivos y gestión, como cualquier CERT, en los cuales nos permiten dar diferentes servicios que pueden ayudar, digamos, a mitigar un poco los riesgos de seguridad digital. Nuestra página web es colcert.go, bueno, ahí quedó mal, me falta un punto, colcert.go.co. Nuestra cuenta oficial es contacto@colcert y nuestras redes sociales es Colcert. Bueno, voy a hablar un poco del convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional y el CCTD, que arrancó en el 2014, como hablaba Gonzalo Romero, en los cuales hemos desarrollado dos principales, digamos, alianzas estratégicas y cooperación. Una que es la gestión de vulnerabilidades entre dominios.co, es decir, nos enfocamos directamente en dominios GovCo, EduCo, MILCO y ORGCO, en temas de defacement, o sea, desfiguración de páginas web, en temas de malware, phishing, y últimamente estamos mirando una nueva tendencia que se llama cryptojacking. ¿Quiénes de ustedes conocen qué es la tendencia de cryptojacking? ¿O qué es? ¿Alguien que sepa? Bueno, resulta que las tendencias, usualmente ustedes saben que las monedas virtuales, lo que es el Bitcoin y todas estas monedas, en las cuales es muy costoso la generación de este tipo de monedas. Resulta que los atacantes han desarrollado una estrategia para explotar vulnerabilidades en todas las páginas web, de tal manera que colocan código malicioso directamente en las páginas, y cada vez que el usuario entra a la página, pues está utilizando los recursos del usuario. Entonces, digamos que eso es muy común ahora. Digamos que el cryptojacking es una de las tendencias muy crecientes a nivel mundial. Temas de gestión conjunta de incidentes relativos a dominios.co, lo que son alertas, recibimos alertas tempranas, no solamente dominios.co, sino otra serie de alertas que nos provee .co, temas de investigación y notificación y seguimiento en temas de incidentes. Les voy a mostrar algunos casos de éxito, son varios casos que hemos tenido con .co. No sé si ustedes conozcan la vulnerabilidad Herblit.
La vulnerabilidad que afectó en el año 2014 más o menos a 600.000 sitios en el mundo, en lo cual el atacante podía en cierto modo tomar control de ciertos recursos de cifrado en una conexión con HTTPS. Tuvimos un reporte no oficial en internet, lo encontramos, una persona hizo el ejercicio a nivel de dominios colombianos y publicó un reporte en el año 2014 en el cual entre Punto.co y nosotros empezamos a analizar esa información y decidimos hacer la prueba de concepto ya con los dominios reales. Entonces, Punto.co nos facilitó los 15.000, en ese entonces eran 15.321 dominios no comerciales, en los cuales encontramos que 306 dominios tenían la vulnerabilidad. En lo cual, pues arrancamos a trabajar conjuntamente y empezamos a generar las alertas, de tal manera que a los pocos días, pues ya teníamos prácticamente mitigada la vulnerabilidad a nivel nacional en dominios no comerciales. Otro caso que es muy importante, y aprovechando de pronto la charla que nos dio el anterior conferencista, ese tipo de amenazas de phishing la encontramos en este caso, que fue bastante complicado y que afortunadamente por el acuerdo de cooperación que tenemos con Punto.co logramos mitigar. El 3 de junio del 2015 el SOC del Banco Nacional de Australia, que es uno de los bancos más grandes del mundo, nos solicitó que había un phishing en el dominio 2fn.co. Ese dominio, pues es un dominio que es un dominio que no solamente se utiliza, digamos que es un dominio, no sé cómo masivo, de uso masivo. De uso masivo. Entonces es un dominio en el cual ese dominio de uso masivo puede tener cualquier nombre, ¿sí? Un subdominio, miles de subdominios. Entonces, el mayor problema que teníamos acá era poder bloquear ese dominio, o sea, bajar ese dominio de tal manera que pudiera, digamos que, resolver el incidente. Como era un dominio que no se podía bajar porque había miles de sitios, entonces lo que hicimos básicamente fue empezar a investigar de dónde venía la amenaza. Y efectivamente encontramos que ese dominio había sido utilizado y estaba hosteado, digamos que el phishing real estaba hosteado directamente a través de unos saltos de proxy y algunos servicios gratuitos en el momento, servicios gratuitos de hosting, de tal manera, y además tenía pues un certificado, digamos que era validado por el browser. Era muy complicado el tema, es decir, era bien complejo. Finalmente llegamos al Hostinger, que es una empresa de hosting, en la cual logramos identificar dónde estaba digamos, la página publicada. Por otro lado, hicimos una solicitud el 4 de junio al CCTLD, en el cual de una manera cooperativa solicitamos cómo podíamos hacer la estrategia para poder mitigar la amenaza. Y efectivamente logramos que, por el acuerdo de cooperación y por todos los procesos y procedimientos que tiene Punto.co, logramos que el 11 de junio del 2015 logramos mitigar, es decir, unos días después, que eso fue digamos, un tiempo récord. Básicamente esto se hace en virtud de la Ley de Delito Informático colombiana y el COLCERT es una autoridad competente que tiene la potestad de, digamos, evaluar un incidente y ordenar acciones al CCTLD para que emita o genere una situación o una acción sobre un dominio que está ejerciendo actividad ilegal o maliciosa en Internet. Bueno, un caso reciente pues del año pasado, el caso WannaCry. El caso WannaCry fue algo muy interesante, dado que no solamente nos sirvió para aprender un poco de cómo un ataque masivo puede afectar a 190 países y en los cuales se tiene que desarrollar una estrategia a nivel nacional para poder mitigar eso. Inclusive, ese mismo WannaCry nos sirvió a nosotros para formar la Comisión Nacional de Seguridad Digital, en la cual varias entidades participamos directamente para poder mitigar esa amenaza. Sin embargo, por el mismo acuerdo de cooperación, acuérdense que unas horas después lograron que el dominio al cual apuntaba WannaCry fue comprado por una persona y ese dominio fue directamente relacionado y redirigido a un sinkhole. Un sinkhole es un sitio donde los investigadores
analizan, digamos, lo que está haciendo el atacante. Un embudo. Lo importante, sí, lo importante acá es que nos proveyó el .com, nos proveyó la información, o sea, el acceso a una base de datos con un partner que ellos tenían acceso a toda la base de datos de las 2.665.000 direcciones IP que estaban afectadas en el momento. ¿Qué hicimos con toda esa información? Pues obviamente bajar todas las direcciones IP que estaban afectando a Colombia, y pues obviamente se realizó el filtrado y empezamos a generar todas las alertas directamente a los ISPs, en los cuales tuvimos una buena respuesta. Además que pues por parte de un homólogo internacional llamado INCIBE, recibimos a primera hora los indicadores de compromiso y generamos completamente todos los boletines para poderlos compartir. Bueno, aquí hay un caso bastante interesante, es un caso que tuvimos este año. Digamos que a raíz de todo lo que hemos trabajado de manera cooperativa con .com, hemos desarrollado, digamos, una especie de protocolo en el cual podemos hacer este ciclo de tal manera que hemos resuelto bastantes casos en los cuales se ha logrado suspender el dominio. Entonces, nosotros inicialmente recibimos una notificación del CERT, que es un CERT de España, de infraestructura crítica. Recibimos una notificación que había un dominio, cuidarclinica.co, que era malicioso, en el cual necesitaba la cooperación. En segunda instancia, nosotros hicimos toda la validación técnica, miramos todo, cómo se encontraba el dominio a través de resoluciones DNS, cómo está interactuando con otras muestras de malware, y llegamos a definir que efectivamente, no solamente lo que nos estaba presentando el CERT de España, sino efectivamente encontramos que era malicioso, no solamente presentarnos la información, sino cómo resolvía el dominio. Inmediatamente generamos la solicitud y le adicionamos dentro del correo electrónico todo el análisis técnico a .com Internet, en los cuales pues ellos hicieron todo el proceso de compliance de notificarlo al registrador. Entonces, por favor, explique un poco cómo es ese proceso para... Sí, básicamente nosotros cuando recibimos una orden de la autoridad competente, en este caso el COLCERT, notificamos el hecho a nuestros registradores. Y el registrador, que tiene la relación con el registrante, es el que debe hacer la interacción para resolver el caso. Entonces, en estos casos, el registrador debe tomar una acción. Si el registrador no la toma, entonces el registro debe tomarla en virtud de la orden o del requerimiento oficial de la autoridad competente. Perfecto. Después de 24 horas, se tomó acción directamente sobre el dominio y se colocó en un ¿cómo se llama esto? Embudo. Un estado se llama server hot. Prácticamente es como si estuviera suspendido el dominio, pues hasta que se venza realmente el dominio, es decir, queda suspendido hasta que el dominio que esté registrado. Técnicamente es un estado en el que se saca de la zona DNS el dominio, entonces no resuelve. Ese es un estado de PP, un estado normal, convencional, de los 11 estados que hay, en el cual el dominio sale de la zona. Bueno, un poco el análisis, esto lo vamos a presentar parte y parte, un poco el análisis de los dominios .co firmados. Hicimos un ejercicio bastante interesante, en lo cual tomamos todos los dominios .co, los dominios desde diciembre del año 2017 hasta julio de 2018, en los cuales vemos en esta parte de acá, vemos el crecimiento de los dominios firmados, es decir, que el dominio, digamos que ya se está efectuando una conciencia, una conciencia tanto del registrador como la persona que va a comprar el dominio, en el cual solicita esos servicios, ¿sí? Solicita esos servicios con registradores acreditados, es decir, que eso es supremamente importante para este tema. Vemos en la parte de arriba que en febrero de 2012 apenas 59 dominios estaban firmados. Un año después de que se un año después, sí. Vemos que en marzo de 2013 pues ha ido creciendo, inclusive acá de octubre tenían 197 firmados y pasó a 150. Lo importante de acá es que últimamente pues estamos viendo una creciente respuesta y una conciencia en el tema de seguridad en el DNS. ¿Qué es lo que vemos acá? Nosotros, dentro de los dominios no comerciales, solamente hay un dominio que está realmente firmado y orgullosamente lo tenemos nosotros. Nosotros ya hicimos, digamos, toda la gestión para que nuestro dominio colcer.go.co tuviera todos los protocolos de firmado.
apoyados por .co Internet. Aquí, ahí en la parte de abajo, básicamente es una consulta que hicimos directamente. Y bueno, el total de dominios a julio de 2018 es exactamente 2.246.000, en los cuales solamente el 0.26% está firmado. Entonces, puede complementar un poco el ejercicio. Sí, básicamente aquí también eso es un ejercicio en el que también se debe hacer un comparativo entre el número de dominios firmados versus el número de dominios totales, ¿no? El famoso Domains Under Management. Entonces, pues en febrero del 2012 no teníamos 2.246.000, ¿sí? Entonces, eso también hay que contrastarlo con el número de dominios que existían en su momento. Pero, sin embargo, obviamente las cifras eran muy bajas. Sin embargo, en el último año estamos viendo un crecimiento muy interesante de toma de conciencia por parte de los registrantes, aprovechándose de los servicios de los registradores que ofrecen como valor agregado el DNSSEC, ¿sí? Digamos que firmar un dominio para un cliente no es todo lo que hemos visto hoy aquí técnicamente, ¿sí? En un registrador como GoDaddy, por ejemplo, el DNSSEC es un chulo o es un botón de mover on-off. Entonces, simplemente cuando ustedes hacen ese on-off, les cobra un fee, una tarifa por esa administración o gestión de la llave, pero ustedes ya tienen el dominio firmado. Entonces, digamos, gracias a ese elemento del registrador es que podemos lograr este tipo ya de crecimiento. Entonces, los dominios.co cada día están creciendo en la medida en que los registradores toman más conciencia y permiten que el dominio.co pueda ser firmado. Entonces, no es tan complejo como, digamos, es muy diferente para un usuario convencional o un registrante convencional al de una organización o una empresa que tiene múltiples dominios que deberá realizar su proceso de gestión propia de extensiones de DNSSEC para sus clientes. Bueno, digamos que nosotros habíamos preparado algo al respecto, pero esta mañana pues habló la CRC. Digamos, estas 2 diapositivas las vamos a pasar y vamos básicamente a hablar del desarrollo del marco regulatorio y digamos que los análisis que técnicamente hizo la CRC. Sin embargo, nosotros hicimos un ejercicio propio, es decir, el SER Nacional hizo un ejercicio propio apoyado también con .co, en los cuales pues decidimos mirar cómo estaban los servidores DNS recursivos a través de operadores de Internet y otras entidades que ofrecen servicios en Colombia. Encontramos este sitio que se llama una lista de servidores públicos DNS que estuvimos corroborando y efectivamente sí, algunos de esas direcciones IP son muy conocidas, en los cuales el mismo sitio nos estaba mostrando un total de 188 servidores DNS recursivos, con los cuales ellos valían, fíjense que ahí ellos valían con un candadito ahí, valían que sí efectivamente, entre comillas, efectivamente, pues está validado o tiene la firma DNSSEC. Pues decidimos hacer otro ejercicio, es decir, de pronto tomar la base de datos y hacer un ejercicio propio, en los cuales tomamos la misma metodología que nos da ICANN, es decir, ICANN nos da una metodología para poder evaluar un poco si realmente está preparado el DNS recursivo, está preparado para hacer el cambio de la llave, efectivamente ahorita en octubre. Entonces tomamos lo que se llama, lo que dijo Daniel, del testbed, ¿no? de la cama de prueba. Entonces nosotros lo que hicimos es la prueba de concepto de la cama de prueba del ICANN para corroborar en realidad dónde estamos. Ok, entonces, ¿qué hicimos básicamente? Pues primero hicimos un comparativo de las versiones en las cuales sale el documento. Las versiones que habla el documento básicamente tienen que, para que esté preparado para una eso se llama autoactualización, sí. Tendría que estar las versiones Vine entre la 9.9, 10 y 9.11. Entonces hicimos un ejercicio con esas direcciones IP en las cuales encontramos que 11 estaban desde la 9.8 a la 9.9, 9.3 había un servidor vulnerable y otros que no podíamos identificar básicamente por las reglas de filtrado que le colocan en las configuraciones del servidor. Por otra parte, hicimos pues la metodología también de hacer unas consultas directamente con unas consultas DIC con un dominio llamado DNSSEC Filet, en el cual está preparado, digamos, para validar en cierto modo, validar si está preparado el operador o el ISP, está preparado y tiene la llave implementada. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que básicamente 159 reales de las 188
no están haciendo validación de DNSSEC, que eso es algo muy preocupante, en lo cual, pues esto es es un ejercicio que usualmente se hace en una prueba de concepto en la cual, pero fijémonos que en estos momentos, pues la mayoría de esas direcciones IP o de esos operadores, pues o no están, digamos, presentados, o sea, no están preparados o finalmente no tienen, en cierto modo, no tienen configurado la forma como poder llegar a hacer el cambio que se va a hacer en octubre. O simplemente no lo tienen activo. O no lo tienen activo. Es, digamos, una lectura optimista y positiva es que no lo tienen activo. ¿Sí? Porque según lo que hemos visto, lo que vivimos en la mañana en la CRC, sí, todos están en condiciones, ¿no? Sin embargo, no lo tienen activo. Entonces, eso es lo que no sabemos. Básicamente fue una prueba de concepto en la cual pues vemos que el 87.57% del listado, que eran 188 servidores recursivos, pues nos está dando que no estaba haciendo validación del DNSSEC, que para nosotros como Colser, Ministerio de Defensa, es una preocupación. Para nosotros es supremamente importante este concepto para la resiliencia a nivel de Internet y para la seguridad. Si no fuera tan importante, pues entonces ICANN y todas estas entidades, pues inclusive sería algo preocupante que no tuviera, digamos, este tipo de implementación de seguridad, porque cualquier atacante podría tomar control de diferentes rutas de Internet y podría hacer un spoofing un ataque bastante masivo. Entonces esto es supremamente preocupante, en lo cual Colombia tiene que estar preparada para ese cambio. Es decir, que llamamos, digamos, a la conciencia de que los operadores y todas las entidades aquí representadas puedan empezar, digamos, a revisar su tecnología y a revisar un poco las actualizaciones y las versiones en las cuales tienen implementada la tecnología que tienen implementada. Para nosotros como Ministerio de Defensa es algo supremamente importante. En otras palabras, digamos que aquí lo que estamos invitando es a tomar un poco más de conciencia frente a que los proveedores de Internet, que son los que validan recursivamente, ¿sí?, son actores fundamentales para la estabilidad, seguridad y resiliencia, ¿sí? Si estamos buscando que más dominios.co sean firmados, por ejemplo, ¿cierto?, el operador es clave para que toda la cadena de extensiones de DNSSEC se siga, ¿sí? Entonces, si los operadores no nos apoyan en el proceso, ¿sí?, pues no estamos siguiendo la misma línea, ¿sí? Porque recuerden, como bien lo decía Cristian, lo dijo Daniel, ¿sí?, el DNSSEC es una cadena que va desde un extremo, que es el usuario, ¿cierto?, que tiene unos servidores DNS que deben resolver recursivamente, ¿cierto?, hasta el final donde el dominio debe estar firmado. Si toda esa cadena en cualquier punto se rompe, pues no estamos haciendo mucho. Entonces, y el punto fundamental es los servidores donde estamos apuntando nosotros como usuarios para resolver los requerimientos DNS de navegación, de correo, etc. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes utilizan, por ejemplo, los DNS públicos de Google? Muy poco, ¿cierto? O sea, es decir, ustedes en la casa simplemente le colocan su router y utilizan los DNS del operador. Pero ¿qué pasa? Pues si el operador no tiene implementado, digamos, DNSSEC, es decir, se rompería la cadena, es decir, exacto, no estaría completamente segura la conexión. Sí, si ese operador no tiene la validación de DNSSEC, pues los dominios que ustedes traten de acceder, que tengan esa versatilidad de DNSSEC, pues no van a poder encontrar la cadena de cifrado completa entre el navegador y el punto final. Y obviamente aquí, si se hace, digamos, todo este tipo de estrategias, pues ¿qué pasaría? Pues se disminuye ¿qué? El phishing. El phishing se disminuye porque básicamente se está validando desde el usuario, se está validando completamente el dominio. Siga. Bien, esto digamos es una encuesta que se ha hecho cuando se le pregunta muchas veces a los registrantes sobre el tema del DNSSEC, cómo es su experiencia de firmado. Entonces, pues ya se los había comentado. El primero, pues el registrador me da el valor agregado, ¿sí? Es un asunto de seguridad lo que contesta la mayor parte de los registrantes que firman. También hay muchos que responden que es una medida reactiva, una medida de reacción frente a una situación de vulnerabilidad, de vulneración o de hackeo. Y pues obviamente todavía hay una ignorancia grandísima en la industria y en el usuario final en relación a qué es DNSSEC. Entonces, pues también es
cuando esa persona se siente orgullosísima de haber firmado su dominio le cuenta a otro que firmó su dominio con DNSSEC, pues le preguntan de qué se trata eso, o cómo se come. Entonces, básicamente, una conclusión a la que hemos llegado es que el registrante, gracias al apoyo, gracias a la provisión del servicio por parte del registrador, es que firma su dominio. Entonces, le parece que es un elemento importante dentro de la seguridad de su dominio. Entonces, creemos que ahí puede ser, esto digamos finalmente es lo que responde a que el dominio.co cada día crezca en 2 números. Bueno, un poco más de estadísticas. Afortunadamente tuvimos la fortuna de obtener una estadística del IETF y de DNS-OAS, que es digamos, un operador de análisis de investigación, centro de análisis de investigación de dominios en el mundo, en los cuales nos encontramos algo muy interesante. Y nos pasaron la información de que de los 333 millones de dominios que existen al primer cuarto del 2018, efectivamente ellos hicieron, digamos, la validación de cuántos de esos dominios estaban firmados realmente por DNSSEC y encontraron que tenía una cantidad de 8.622.000. Sin embargo, pues teníamos o sea, es decir, que una cosa es que tengan de pronto activo el DNSSEC y otra cosa es que sea validado. Entonces, ellos hicieron la prueba de concepto en la cual encontraron que efectivamente los que estaban validados realmente, que tenían completamente toda la validación desde toda la cadena, pues eran 8.487.000. ¿Eso qué significa? Que al momento solamente el 2.54% de los dominios están firmados efectivamente con DNS a nivel mundial. O sea, de los 333 millones. Otro dato interesante es la distribución de tamaño de clave RSA. Fijémonos que hay muy pocos dominios, obviamente 68.089 firmados, o una distribución de clave RSA de 4.096. Obviamente la implementación de una llave de 4.096 es supremamente costosa, ¿sí? En el momento, entonces digamos que ahí estaría, digamos, mostrando la estadística, estaría mostrando de pronto una realidad. Fijémonos que la mayoría de dominios están firmados en 2048 bits, ¿sí? Aquí pues hace la diferencia entre una llave KSK y ZSK. Algo supremamente importante, y es las tasas de fallas que encontraron dentro de la investigación, dentro de la consulta de prueba, y es que el mayor porcentaje de pruebas de fallas lo encontraron en el TLD que administra el dominio.bank. Es decir que aunque de todo ese análisis que se hizo de que efectivamente tenían una validación tenían implementado el DNSSEC, efectivamente cuando fue validado pues tuvo una falla del 42.24%. El punto .ru, estos son digamos el top 5 de los dominios en los cuales pues no necesariamente puede tener activado el DNSSEC, sino tiene que estar completamente en la cadena para que pueda ser efectivo. Sí, creo que sí. Y ahí está digamos el resumen del tema, ¿no? Que es por TLD con 1.000 o más delegaciones, ¿no? Es una rata de error bastante elevada, sobre todo para un dominio que se supone que es bien crítico. Es el más seguro, o el que más se quiere que sea seguro para suplantación o para evitar el phishing. Bien, digamos que estos son los desafíos, básicamente. Esto creo que lo hemos venido resaltando durante el transcurso de nuestra conversación, nuestra charla, es a través de este tipo de eventos, de jornadas, fortalecer la transferencia de conocimiento, la interacción, el relacionamiento entre ustedes, que son pares. Pensamos que Colombia tiene un muy buen camino con políticas públicas desde el año 2011. Ahí estamos colocando una serie de consideraciones que inclusive ya se están dando. Fernando nos habló de IPv6, de cómo en el gobierno ya se va a exigir en los contratos, en las ofertas públicas al sector gobierno que haya IPv6. Pues nosotros, digamos, en el caso del DNS, pues quisiéramos también que hubiesen, ¿cierto? Ese tipo también de requerimientos para que en cualquier tipo de contrato con el gobierno, pues los dominios fueran firmados, tuvieran capacidades de DNSSEC, DANE, etc.
Este tipo de eventos, digamos, son desafiantes porque son temas muy complejos, son temas técnicos de muy alto nivel, donde entender el concepto del ciframiento, entender el concepto del ZSK, del KSK, de cómo se funciona todo eso, son temas complejos, pero que tenemos que seguir trabajando para comprenderlos mejor y buscar que las comunidades, sobre todo locales, vean en el DNSSEC, por ejemplo, un elemento fundamental para la estabilidad, seguridad y resiliencia del Internet. Tenemos muy buen desarrollo nacional, tenemos 8 CERT en la comunidad de FIRST, el COMPES, el último COMPES, la versión 2 del COMPES, la 3854, la reciente adherencia al convenio de Budapest. Creo que entonces tenemos una muy buena cama, ¿no? Una muy buena base de desarrollo de seguridad digital. Entonces, pues creo que no estamos muy lejos de crecer o de fortalecer este proceso de concientización. Y estos, digamos, son los elementos que creemos que es importante. O sea, todo esto es, si tenemos buenas herramientas, desarrollos por IETF, por ISOC, tenemos un BIND que lleva 9 versiones, casi 10 versiones, un producto muy maduro, pues digamos que gracias a todo eso, vamos a ver un crecimiento acelerado de la tecnología de DNSSEC y digamos el despliegue del DNSSEC. Quiero apoyar algo de Gonzalo. Sí. Y es que hoy se publicó una alerta crítica, una alerta en el score de SBE de un 7.5 sobre las versiones de Bind, ¿sí? Desde la 9.7 a la 9.13. Es decir, que si alguna entidad tiene desde esas versiones, sería interesante que pudieran revisar. Ahí hay una documentación específica. Fue una alerta que sacó el CERT de Estados Unidos. Efectivamente la sacó y entonces es importante que la puedan revisar, pues aprovechando de que estamos hablando de este tema. Sí, y finalmente, así como Fernando habló del despliegue IPv6, también son importantes los temas del DNS. Entonces creo que también debemos balancear y debemos conjugar en esos términos, buscando siempre la estabilidad, seguridad y resiliencia del Internet. Bien. Bueno, en conclusiones, pues la importancia, digamos el objeto de el objetivo de este evento era poder aprender un poco más sobre estos temas y pues prepararnos para que Colombia se prepare precisamente para lo que va a pasar ahorita en octubre, que seamos un país consciente en esta seguridad y que seamos líderes a nivel Latinoamérica como lo estamos siendo en estos momentos después de Brasil, en algunas políticas públicas y en algunos desarrollos y la implementación de la Política Nacional de Seguridad Digital. Entonces, la idea es esa, la idea es que podamos salir de acá con conocimiento, vamos a salir de acá a revisar, no solamente aprender lo que se presentó acá durante toda la jornada, sino poder llegar a discutir esos temas directamente en cada una de las entidades a las cuales ustedes representan. Muchísimas gracias.